Un sábado, Caro vio conmigo El gigante amable, sin dejar de chafarme el programa con sus comentarios. Neil estaba tumbado en el sofá, que al desplegarse se convertía en la cama donde dormía con mi madre. Estaba fumando uno de sus cigarrillos especiales, que no se podían fumar en el trabajo, así que había que aprovechar los fines de semana. Caro a veces lo incordiaba para que le diera probar uno. Una vez le dejó, con la condición de que no se lo contara a mi madre. Pero yo estaba allí y se lo conté. Hubo alarma, aunque no se pelearon. Sabes muy bien que su padre me quitaría a las crías así de rápido, dijo nuestra madre. Nunca más. Nunca más, dijo Neil, conciliador. ¿Y qué pasa si él las envenena con esa basura de Rice Krispies? Al principio no veíamos a nuestro padre, pero después de Navidades empezamos a quedar con él los sábados. Nuestra madre siempre nos preguntaba luego si lo habíamos pasado bien. Yo siempre decía que sí, y convencida, porque pensaba que ir al cine o a ver el lago Hurón o salir a comer a un restaurante era pasarlo bien. Caro también decía que sí, pero en un tono que insinuaba que no era asunto suyo. Entonces, mi padre fue de vacaciones de invierno a Cuba. Mi madre lo comentaba con cierta sorpresa y quizás aprobación. Y volvió arrastrando una gripe que hizo que las visitas se interrumpieran. Se suponía que en primavera continuarían, pero de momento no habían vuelto a repetirse. Después de apagarnos el televisor, a Caro y a mí nos mandaron afuera a campear, como decía nuestra madre, y a respirar aire fresco. Nos llevamos a la perra. Al salir, lo primero que hicimos fue aflojarnos las bufandas que mi madre nos había enrollado al cuello y llevaría a rastras, aunque no creo que nosotras asociáramos las dos cosas. Lo cierto era que cuanto más avanzaba el embarazo, más volvía a comportarse como una madre corriente, al menos cuando se trataba de bufandas que estaban de más o a comer a las horas. Caro me preguntó qué quería hacer y le dije que no lo sabía. Era una formalidad por su parte, pero yo lo decía de verdad. De todos modos, dejamos que la perra nos guiara, y a Blitzy se le ocurrió ir a echar un vistazo a la cantera de grava. El viento azotaba el agua formando pequeñas olas, y enseguida nos entró frío, así que nos volvimos a enrollar las bufandas al cuello. No sé cuánto tiempo estuvimos dando vueltas por el borde del agua, sabiendo que nos podían ver desde la caravana. Al cabo de un rato, me di cuenta de que me estaban dando instrucciones. Tenía que volver a la caravana y decirles a Neil y a nuestra madre una cosa: que la perra se había caído al agua. Que la perra se había caído al agua y a Caro le daba miedo que se ahogara. Blitzy, ahogada, ahogada. Pero Blitzy no se había caído al agua. Podría haberse caído, y Caro podría saltar a rescatarla. Me parece que me atreví a plantarle cara, algo así como que Blitzy no se ha caído. Tú no has saltado. Podría ser, pero no ha pasado. También me acordé de que Neil había dicho que los perros no se ahogan. Caro me ordenó que hiciera lo que me decía. ¿Por qué? Quizá lo pregunté o quizá me quedé allí sin obedecer, tratando de encontrar otro argumento. En mi cabeza la veo levantar a Blitzy en brazos y tirarla al agua mientras la perra se debate por agarrarse a su abrigo. Luego la veo retroceder. Veo a Caro retroceder para coger carrerilla y tirarse detrás. Sin embargo, no recuerdo oír el ruido que hicieron al impactar en el agua, una después de la otra. Nada, ni un impacto fuerte ni uno apenas audible. Quizá fue porque ya iba camino de la caravana, supongo.
Cuando sueño con esto, siempre voy corriendo, y en mis sueños no corro hacia la caravana, sino que vuelvo a la cantera de grava. Veo a Blitzy luchando por mantenerse a flote, mientras Caro nada hacia ella, con fuerza, a punto de rescatarla. Veo su abrigo a cuadros marrón claro y su bufanda de tela escocesa y su expresión orgullosa de triunfo y la punta de los rizos de su pelo rojizo oscurecidas por el agua. Tan solo tengo que mirar y estar contenta. Después de todo, no hace falta que haga nada. En realidad, lo que hice fue subir la pequeña cuesta hasta la caravana y al llegar allí me senté, como si en la caravana hubiera un porche o un banco, aunque de hecho no había ni lo uno ni lo otro. Me senté y esperé a ver qué pasaba. Sé que fue así porque es un hecho. En cambio, no sé qué me proponía o en qué pensaba. Quizá esperaba al siguiente acto del drama de Caro o al de la perra. No sé si me quedé allí sentada 5 minutos o fueron más o menos. No hacía demasiado frío. Una vez lo hablé con una terapeuta profesional y durante un tiempo me convenció de que había intentado abrir la puerta de la caravana, pero estaba cerrada por dentro, porque mi madre y Neil estaban haciendo el amor y habían cerrado para evitar interrupciones. Si hubiera golpeado a la puerta, se habrían enfadado. A la terapeuta le satisfizo hacerme llegar a esa conclusión, y a mí también, por un tiempo. Pero ya no creo que sea verdad. No creo que cerraran la puerta por dentro, porque sé que un día Caro entró y se rieron al verle la cara. Quizá, al acordarme de que Neil había dicho que los perros no se ahogan, pensaba que no haría falta rescatar a Blitzy, y por lo tanto, Caro no podría seguir con su juego. Tantos juegos con Caro. ¿Acaso pensé que sabía nadar? A los 9 años, muchos niños saben, y de hecho, el verano anterior había hecho una clase, pero entonces nos mudamos a la caravana y no fue más. Puede que ella misma creyera que podría defenderse. Y desde luego yo debía creer que Caro era capaz de todo lo que se propusiera. La terapeuta no insinuó que quizá me hubiera hartado de cumplir las órdenes de Caro. Fue a mí a quien se le ocurrió esa posibilidad, aunque la verdad es que no me convence. Si hubiera sido mayor, tal vez, pero a esa edad aún esperaba que mi hermana invadiera mi mundo. ¿Cuánto tiempo estuve allí sentada? No creo que mucho. Puede que llamara a la puerta, al cabo de 1 o 2 minutos. Sea como fuere, en un momento dado, mi madre abrió la puerta sin motivo alguno. Un presentimiento. A continuación, estoy dentro de la caravana. Mi madre le grita a Neil, intenta hacerle entender algo. Neil empieza a hablar como si quisiera consolarla. La acaricia con suavidad, dulcemente. Pero no es lo que mi madre quiere. Se aparta de él y sale corriendo. Neil menea la cabeza y se mira los pies descalzos, sus dedos grandes, desvalidos. Creo que me dice algo con voz triste y cantarina, una cadencia extraña. Más allá de eso no tengo detalles. Mi madre no se tiró al agua, no se puso de parto por la conmoción. Mi hermano Brent no nació hasta 1 semana o 10 días después del funeral, cuando mi madre salió de cuentas. No sé dónde estuvo hasta que dio a luz. Quizá la tuvieran sedada en el hospital, en la medida en que lo permitiera su estado. Recuerdo muy bien el día del funeral. Me acompañaba una mujer muy agradable y delicada a la que no conocía, con quien fuimos de expedición. Se llamaba Josie. Fuimos a unos columpios y a una especie de casa en miniatura donde podía meterme, e hicimos una comida con las golosinas que más me gustaban,
aunque no me di un atracón. Con el tiempo llegaría a conocer mucho a Josie. Era una amiga que mi padre había hecho en Cuba y que después del divorcio se convirtió en mi madrastra, su segunda mujer. Mi madre se recuperó por fuerza. Había que cuidar a Brent y en muchos momentos también a mí. Creo que pasé un tiempo con mi padre y Josie hasta que mi madre se instaló en la casa donde pensaba vivir el resto de su vida. Mi primer recuerdo es que Brent ya se sentaba en la trona. Mi madre retomó sus antiguos compromisos en el teatro. Al principio quizás siguiera como voluntaria, de acomodadora, pero cuando empecé el colegio ya tenía un trabajo de verdad, con sueldo y responsabilidades durante todo el año. Era la directora comercial. El teatro se mantuvo a flote, con varios altibajos, y sigue funcionando a día de hoy. Neil no creía en los funerales, así que no fue al de Caro. No llegó a conocer a Brent. Años después, supe que dejó una carta donde decía que, ya que no pensaba ejercer de padre, lo mejor era retirarse desde el principio. A Brent nunca se lo mencioné, por no disgustar a mi madre. También porque Brent se parecía tan poco a Neil y en realidad tenía tanto de mi padre que a saber lo que había pasado realmente. Sobre eso mi padre nunca ha dicho nada ni lo dirá. Trata a Brent igual que a mí, aunque es de la clase de hombre que lo haría de todos modos. Mi padre y Josie no han tenido hijos, pero no creo que les importe. Josie es la única que a veces habla de Caro, aunque no muy a menudo. Asegura que mi padre no responsabiliza a mi madre. Por lo visto, reconoce que era un muermo cuando mi madre buscaba nuevas emociones en la vida. Necesitaba una sacudida y la tuvo. De nada sirve lamentarlo. Sin la sacudida no habría conocido a Josie y los dos no serían ahora tan felices. ¿Qué dos?, le pregunto, solo para boicotearlo. Y él contesta incondicionalmente, Josie, hablo de Josie. A mi madre no se le puede recordar nada de aquellos tiempos y procuro no disgustarla. Sé que ha pasado en coche por el camino de tierra donde vivíamos y todo está muy cambiado. Con esas casas modernas que ahora se ven construidas en los campos yermos. Cuando lo cuenta se nota el eje de desprecio que le inspiran esas casas. Yo también fui, pero no se lo dije a nadie. Todo ese destripamiento que se hace en las familias hoy en día me parece un error. Incluso el foso de la cantera de grava lo rellenaron para nivelar el suelo y construir una casa. Tengo una compañera menor que yo, Rutan, pero creo que más lista, o al menos más convencida de que es bueno sacar los demonios que llevo dentro. No creo que me hubiera puesto en contacto con Neil de no ser porque ella insistió. Claro que durante mucho tiempo no tuve el modo de hacerlo, aunque tampoco se me pasaba por la cabeza. Al final fue él quien se puso en contacto conmigo. Una breve nota de felicitación, decía, tras ver mi foto en la Gaceta de los antiguos alumnos. ¿Qué hacía hojeando la Gaceta? No lo sé. Me habían concedido una de esas distinciones académicas que dan cierto prestigio en un círculo restringido y poco más. Neil vivía a menos de 50 millas de donde doy clases, que es también donde fui a la universidad. Me pregunté si habría estado allí por aquel entonces, tan cerca. ¿Sería uno de los estudiantes? Al principio no tuve intención de contestar a su nota, pero cuando se lo conté a Rutan, me dijo que debía pensar en escribirle. La cuestión es que le mandé un correo electrónico y quedamos en vernos. Me encontraría con él en su pueblo, en el entorno neutral de la cantina de la universidad.
Me dije que si al verlo me parecía insufrible, sin saber exactamente a qué se refería, simplemente pasaría de largo. Había menguado, como suele pasarle a los adultos que recordamos de la infancia. Tenía poco pelo, cortado casi al rape. Me trajo una taza de té. Él también estaba tomando un té. ¿Cómo se ganaba la vida? Me contó que daba clases particulares a estudiantes que se preparaban para los exámenes. También los ayudaba a redactar sus trabajos. A veces podía decirse que los hacía él mismo. Por supuesto cobraba. No te haces millonario, eso ya te lo digo. Vivía en un estercolero o en un estercolero medio respetable. No estaba mal. Conseguía la ropa en los locales del Ejército de Salvación. Eso tampoco estaba mal. Va con mis principios. No lo felicité por esas cosas, aunque a decir verdad, dudo que esperara que lo hiciera. De todos modos, no creo que mi manera de vivir sea muy interesante. Pensé que querrías saber cómo sucedió. No acerté a decir nada. Mira, estaba colocado, dijo. Y además no soy un buen nadador. Donde me crié no había muchas piscinas. Me hubiera ahogado también. ¿Era lo que querías saber? Le dije que en realidad no era él quien me inquietaba. Entonces, Neil fue la tercera persona a la que hice la pregunta. ¿Qué crees que Caro tenía en mente? La terapeuta dijo que eso no podía saberse. Puede que ni ella misma supiera lo que quería. ¿Llamar la atención? No creo que quisiera ahogarse. ¿Llamar la atención sobre lo mal que la estaba pasando? Rutan me había dicho, conseguir que tu madre hiciera lo que ella quería, hacerle ver que tenía que volver con tu padre. No importa, dijo Neil. Quizá pensaba que sabía nadar mejor de lo que nadaba. Quizás no sabía cuánto pesa la ropa de invierno en el agua, o que no había nadie en situación de ayudarla. Y añadió, no pierdas el tiempo. No pensarás que si te hubieras dado prisa en avisar lo hubieras impedido, ¿verdad? No querrás cargar con la culpa, ¿eh? Había contemplado esa posibilidad, pero no. La cuestión es ser feliz, dijo Neil, a toda costa. Inténtalo. Se puede. Y luego cada vez resulta más fácil. No tiene nada que ver con las circunstancias. No te imaginas hasta qué punto funciona. Se aceptan las cosas y la tragedia desaparece, o pesa menos, en cualquier caso, y de pronto descubres que estás en paz con el mundo. Y ahora, adiós. Entiendo a qué se refería y sé que eso es lo que hay que hacer. Aún así, no dejo de ver a Caro corriendo hacia el foso para lanzarse con cierto aire triunfal y sigo atrapada, a la espera de que me dé una explicación, a la espera de oír el ruido de su cuerpo al caer al agua. Alice Munro, del libro Mi vida querida.